Buenos días, soy Leonardo Guidi, analista financiero de Grupo Carey y vamos a ver el resumen semanal correspondiente al viernes 27 de mayo de 2022. Bueno, finalmente una semana de alivio. Tuvimos una semana bastante positiva, recuperando. Vamos a ver si efectivamente este doble piso que parece por ahora haber hecho el Standard Poor's en la zona ahí casi del 20%, incluso la semana pasada tocando y cruzando momentáneamente por debajo del 20%. Veremos si este es finalmente el piso definitivo de esta corrección de mercado y de aquí ya vamos recuperándonos, aunque por supuesto viendo esto seguramente acá habrá fricción porque calculemos que analistas técnicos que por ejemplo tomaron esto como piso y compraron, tal vez acá tomen ganancia. Y cuando digo analistas técnicos me refiero principalmente a algoritmos, porque ya sabemos que en Wall Street por lo menos hay muchísimos algoritmos que operan con parámetros técnicos para hacer trading, así que veremos qué pasa. Encima el lunes que viene es feriado, así que seguramente acá puede ser que haya un poco de fricción en el índice, tal vez haya alguna, no sé, alguna pequeña corrección, pero bueno, veremos, vamos a ver qué pasa. Todavía no está nada dicho, todavía esto por supuesto sigue siendo una corrección, porque si yo tomo el máximo del 4 de enero, el lejano 4 de enero, y me fijo ahora, el Standard Poor's está más o menos 13,5% abajo, así que esto sigue siendo una corrección mayor. Veremos entonces si efectivamente hemos tocado el piso o si aparece algún hecho negativo nuevo que amerite que esto se convierta en un mercado bajista, porque, a ver, tal como están las cosas, no podría ocurrir un mercado bajista porque todo lo que está ocurriendo ya está en los precios. O sea, toda la información sobre la guerra en Ucrania en este momento, sobre las cuarentenas en China, sobre la inflación de Estados Unidos, toda esa es información pública, así que obviamente que eso ya está en los precios de las acciones. Pero obviamente podría ser que, ojalá que no, pero que la guerra en Ucrania escale a otra dimensión, que se prolonguen más las cuarentenas en China, que la inflación en Estados Unidos de repente, por una razón que hasta ahora se me estaría escapando, pero bueno, podría ser que por alguna razón que yo no estoy contemplando, la inflación se acelere en Estados Unidos en vez de seguir descendiendo. Bueno, eso obviamente sería un combustible para alimentar un posible mercado bajista. Por ahora, tal como están las cosas, parece que el índice se ha detenido y ahora está recuperándose, pero bueno, esto es paso a paso, es semana a semana. Veremos si efectivamente este ha sido el piso definitivo. Obviamente yo sigo sosteniendo que esto es una corrección de mercado dolorosa, muy dolorosa, prolongada, mucho más prolongada de lo habitual. Vamos a analizar más que nada hoy un poco las causas de eso y cómo ha ido cambiando el sentimiento inversor. O sea, yo todavía no encuentro razones para justificar que esto sea un mercado bajista. Y encima, cada semana obviamente van apareciendo más datos. Por ejemplo, estamos ya llegando al final de mayo y logré conseguir la información preliminar del PMI de mayo. Este por supuesto no es el dato final que va a salir del PMI de mayo, sino que es más o menos el 80%. Es como un parcial que larga la empresa que hace el cálculo de este indicador, y por lo que vemos mayo viene bastante bien. O sea, ya sabemos que por arriba de 50 lo que marcan es que la producción, o sea, de todos los encuestados, digamos, la actividad económica de todos los encuestados, que son empresas obviamente de todos los sectores, de muchos sectores, una gran muestra representativa de diferentes países, lo que marcan es cuando está arriba de 50 que la actividad económica aumentó con respecto al mes anterior. O sea, es un índice intermensual, o sea que te permite ver bien el termómetro de lo que está pasando mes a mes. Entonces, lo que vemos acá es mayo con respecto a abril. Fíjense que abril ya había sido un mes de crecimiento, pero se temía, por supuesto, porque está la narrativa de esto es una recesión, esto se viene una recesión. Bueno, vamos a ver cómo vino también la actividad económica en mayo y bueno, efectivamente sigue bien. O sea, estamos viendo sobre todo en el tema de manufacturas, vemos que Estados Unidos parece que tuvo un crecimiento importante de manufacturas del sector
de producción industrial básicamente, pero también el sector servicios, que recordemos que el 80% de la economía de Estados Unidos está basada en servicios, la del Reino Unido creo que es más del 80%, Japón no tanto y Alemania tampoco tanto, pero más o menos lo que sería la Europa continental está en un tal vez entre un 60-70% de la economía son servicios y Estados Unidos es más todavía, y después hay países así como Luxemburgo, que ya habíamos visto en informes anteriores que tenían como 90% de servicios, pero bueno, son países especiales. Lo importante acá es esto, que los datos parciales de mayo marcan expansión. Miren el compuesto, o sea, el índice final. Francia, un gran crecimiento con respecto a abril, que ya venía también siendo un mes de crecimiento. O sea, quiere decir, o sea, lo importante de esto es, sobre todo cuando miramos los datos de Europa, que la guerra no está afectando tanto la actividad económica de los países como inicialmente se preveía. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, que como las acciones se mueven en base a las expectativas y la realidad la diferencia que hay entre las expectativas que están en los precios y la realidad que eventualmente termina sucediendo, bueno, eso quiere decir que hay mucho margen para mejora, o sea, hay mucho margen para que los inversores en el mercado, cuando aparezcan los datos económicos, cuando aparezcan los balances de las empresas, hay mucho margen para que haya sorpresas positivas, porque las expectativas están pesimistas, están muy bajas, muy conservadoras, y lo que vemos acá es que los datos por lo menos nos están mostrando de que la actividad económica, tanto en Estados Unidos como en Europa, no está deteriorándose. Obviamente uno podría decir, pero ¿por qué falta China en esa lista? Bueno, porque ya sabemos que China en mayo también va a tener una caída de la actividad económica, porque bueno, China otra vez está en lo que en Argentina más o menos conocíamos como la fase 0, o sea, fase 0, fase 1, donde son cuarentenas muy estrictas, y encima, por supuesto, en ciudades muy importantes como Shanghái. ¿Por qué? Bueno, porque por alguna razón que yo no entiendo, supongo que es por política de Estado, en China hay solamente 6 vacunas habilitadas de COVID para vacunar a la población, y las 6 son chinas. O sea, olvídense de Pfizer, olvídense de Moderna, incluso de Sputnik, que uno podría decir, bueno, las relaciones diplomáticas entre China y Rusia son bastante buenas, y la Sputnik claramente demostró que acá en Argentina ha funcionado, pero bueno, ni eso. O sea, cuando uno busca cuáles son las vacunas habilitadas en China, son todas chinas. Entonces, bueno, sabemos que no tienen tanta efectividad como las otras, y bueno, ha pasado que, bueno, que eso se ve exactamente en los datos. O sea, China ha tenido que volver, ante rebrotes de COVID de la variante Omicron, ha tenido que volver a cuarentenas muy estrictas. O sea, supuestamente la semana que viene, ya el 1 de junio, se vuelve a abrir la economía, se vuelve a habilitar la libre circulación de gente, y si tenemos en cuenta lo ocurrido en 2020, lo que tenemos que decir es, sí, efectivamente, cuando salga el informe de mayo completo, que calculo que lo voy a mostrar también en el video, seguramente China va a estar otra vez en negativo, pero si me remito a 2020, a lo que ocurrió en China en 2020, con las cuarentenas estrictas que después se propagaron en el resto del mundo, pero también con las reaperturas, lo que vemos es una enorme y muy rápida recuperación de la actividad económica en China. O sea que debería volver a pasar lo mismo. O sea, yo debería poder ver que si efectivamente el 1 de junio la actividad en China vuelve a la normalidad, vamos a ver un PMI de junio, que lo vamos a ver recién en julio. Vamos a ver un PMI que va a estar rebotando mucho, y la actividad económica en China va a rebotar mucho, como ya sucedió en 2020. Así que ahí tenemos otro aliciente más para decir, bueno, efectivamente China en este momento está con cuarentenas muy estrictas. Veremos la semana que viene cuando ya liberen todo, y lo que deberíamos ver es eso, es un gran rebote en la actividad económica de China. O sea que por este lado, nuevamente, sigo tratando de ponerme en abogado del diablo, tratar de ver las cosas como las ven aquellos que están anticipando que viene una recesión, tratar de ponerme en el lugar de aquellos que dicen que esto es el inicio de un mercado bajista, para tratar de entender sus argumentos y buscar respaldo, a ver si efectivamente lo que están diciendo tiene respaldo en los datos, y sigo sin encontrarlo. Más aún cuando empiezo a mirar otra vez la curva de tasas de los bonos. O sea,
nuevamente, como decimos siempre en los informes, y ya lo hemos mostrado muchas veces, o sea, hasta ahora todos los mercados bajistas que también estuvieron acompañados de recesiones fueron anticipados por una inversión de la curva de tasas de los bonos, y no es en absoluto lo que estamos viendo en este momento. O sea que si eso ocurre, vamos a tener que reescribir la teoría financiera, vamos a tener que decirle a Campbell Harvey, que es el académico que se hizo famoso porque justamente analizó cómo la forma de la curva predice las recesiones, vamos a tener que decirle a él que cambie su teoría porque ya no va a ser la correcta. Y bueno, y hoy aprovecho y vamos a mostrar esta página que hace mucho que no la mostraba, como para ver que no es solo algo que está pasando en Estados Unidos, no es que la curva de tasas en Estados Unidos está positiva, pero el resto del mundo está totalmente negativo, porque esta página, que la pueden buscar así, worldgovernmentbonds.com, así directamente, bonos de los gobiernos del mundo, es una excelente página, sobre todo porque se actualiza diariamente. Además nos dan estos mapas donde nos muestran, bueno, obviamente Argentina siempre damos la nota porque cuando venimos a mirar acá en Argentina, vemos que dice que la tasa a 10 años de Argentina es de casi el 50%. Claramente no es la tasa del AL30 o del GD30 de un bono, o del AL35, por ejemplo, el AE38, algunos de estos bonos como para hacer una tasa a 10 años, sino que están tomando claramente una tasa en pesos. O sea, siempre, obviamente, Argentina somos diferentes y damos la nota, pero si miramos, por ejemplo, Ucrania, vemos que en el día de hoy, 27 de mayo, el bono a 10 años de Ucrania está rindiendo 29,36%. Esto sí ya es rendimiento en dólares. O sea que vemos que Ucrania en este momento rinde menos que Argentina. Pero bueno, un dato de color. Lo que podemos hacer acá es directamente ir a ver todos los países. O sea, puedo mirar, no sé, Alemania, por ejemplo, y miro acá Alemania y me muestra la curva de tasas de Alemania, totalmente positiva. Recuerden que la que tenemos que mirar, el spread que tenemos que mirar es el de 10 años contra 3 meses, o un mes si quieren, pero yo prefiero 3 meses. Bueno, claramente Alemania, la curva de bonos de Alemania, incluso hay tasa negativa en los bonos más cortos. La curva de tasas de Alemania está positiva. La curva de Reino Unido, por ejemplo, también un poquito más plana, pero vemos acá tasa positiva, sobre todo en la parte que me importa, entre 10 años y 3 meses, tasa positiva. Japón, por ejemplo, también Japón, curva con pendiente positiva. También bastante más rara la de Japón, también con tasas negativas en el corto plazo, pero bueno, o sea, sigo mirando, o sea, miro Alemania, Inglaterra, obviamente que si miro Estados Unidos es la que vemos siempre, tasa positiva. Esta página web tiene un formato, digamos, bastante más precario de lo que veíamos en Guru Focus, por ejemplo, que veíamos solamente la de Estados Unidos, pero bueno, se entiende el concepto, o sea, se entiende la forma de la curva y la pendiente de la curva. E incluso, fíjense que acá tiene un ítem especial para ver las curvas de tasas invertidas. O sea, cuáles son los países que en este momento, en el mundo, al día de hoy, tienen curvas con pendiente negativa. Y eso está acá. Y como vemos, o sea, dice que 10 países tienen en este momento curva de tasas invertidas. Y vemos acá que dice, una curva de tasas invertida es a menudo considerado como un predictor de recesiones económicas. O sea, lo mismo que venimos diciendo. Bueno, estos son los países que en este momento en el mundo tienen curvas de tasas invertidas. O sea, Chile me llamó la atención, pero si uno entra a Chile ve que es así. Y bueno, incluso Brasil también, Ucrania por supuesto, Rusia por supuesto, pero me llamó la atención países así latinoamericanos, pero no veo los países europeos, o sea, no veo Estados Unidos, no veo países europeos, o sea, los principales países desarrollados del mundo, y China también, por supuesto, que a pesar de no ser país desarrollado, contribuye mucho al crecimiento económico mundial, no tienen en este momento una curva de tasas con pendiente negativa. O sea, todos tienen pendiente con curva de tasa, una curva de tasas con pendiente positiva, que históricamente ha sido predictor de crecimiento económico porque fomenta el crédito bancario y entonces eso fomenta la actividad económica. Como dice Ray Dalio, el crédito es la savia vital de una economía capitalista. En este momento, estos son los países que tienen curva con pendiente negativa. Entonces,
de vuelta, ¿puede ser que venga un mercado bajista? Obviamente sí, poder puede, pero va a ser la primera vez en la historia que viene un mercado bajista con prácticamente todo el mundo, o sea, sin lugar a dudas, todo el mundo desarrollado, los principales países desarrollados del mundo, y China también, todos con pendiente positiva, que justamente es la curva, es la forma que fomenta el crédito, fomenta la actividad económica y que no muestra que los inversores estén tomando cobertura en bonos largos porque creen que se viene una recesión económica, entonces salen de las acciones y se posicionan en bonos largos. O sea, porque si pasara eso deberíamos ver que las curvas empiezan a invertir. No estamos viendo eso. Entonces, sigo mirando, sigo tratando de encontrarle la vuelta para decir a ver si esto es un mercado bajista como nunca se ha visto. Y bueno, sigo sin poder concluir, sigo teniendo que concluir que esto es una corrección de mercado y por lo tanto una gran oportunidad de compra para los que tienen las agallas, digamos, y los nervios de acero para poder aprovechar el sentimiento inversor que está tan negativo en este momento. Y bueno, para poder juntar las agallas y los nervios de acero, lo que sí o sí, por supuesto, como siempre dice Peter Lynch, lo que tenemos que hacer es saber qué es lo que compramos, saber qué empresa tenemos, por qué la tenemos y cuáles son los escenarios que nosotros estamos esbozando, estamos anticipando para esa empresa en el futuro. De esa manera nos vamos a poder mantener tranquilos en un contexto que, bueno, todos los hemos vivido, se torna muy negativo y a veces es muy difícil poder aguantar ante tantos golpes que cada día o que cada semana nos venía dando el mercado. Entonces, teniendo en cuenta que el nivel de pesimismo actual, la verdad que me sorprende porque es peor al nivel de pesimismo que he visto en correcciones anteriores que superaron el 15%. Yo recuerdo que yo viví, digamos, desde adentro la corrección fuerte de 2018, que llegó ahí también a un 19,5% de baja desde el último récord del Standard & Poor's, y la verdad es que no recuerdo haber visto tanto pesimismo en aquel momento como ahora. O sea, tendría que volverme al COVID, donde ya el pesimismo ya era desesperanza en un momento, cuando obviamente todavía estábamos en una etapa temprana, la pandemia se iba esparciendo, obviamente las vacunas estaban todavía mucho tiempo adelante, o sea, ya ahí había de verdad preocupación y un poco de desesperanza por la incertidumbre que había. O sea, que tendría que volverme más o menos a eso para ver, o sea, lo que está pasando ahora. O sea, digamos, la pregunta a la que le vengo dando vuelta las últimas semanas es: ¿por qué tanto pesimismo? O sea, ¿qué está pasando estos últimos 5 meses? Que hay tanto pesimismo, siendo que los datos no me marcan que la situación amerite tanta preocupación y salir desesperado a vender todas las acciones y salir de cualquier empresa, no importa el sector, no importa lo grande o chica que sea la empresa, me salgo de todas las acciones y me voy a inversiones de renta fija. O sea, ¿por qué tanto pesimismo? Entonces, obviamente que ahí hay que buscar un poco bueno, a ver, cómo son las correcciones, qué ha pasado en correcciones anteriormente, si hay alguna otra corrección que se pueda asemejar un poco a esto, y sí que las hay, y la verdad que o sea, lo único que puedo llegar a pensar es que obviamente las correcciones de mercado, como siempre lo decimos, o sea, ocurren principalmente por sentimiento inversor, ocurren de la nada, o sea, imposible predecirlas cuando arrancan, cuando terminan, porque responde principalmente al sentimiento inversor. Y el mercado, o sea, los analistas, digamos, los periodistas financieros, una vez que ya comienza la corrección, le suelen atribuir, en general son una o dos causas de las correcciones. Piensen, por ejemplo, el año pasado, 2021, tuvimos una sola corrección y la causa era Evergrande, la empresa esta inmobiliaria china, que estaba cerca de quebrar y se temía que obviamente que eso propagara por el resto de la economía china y generar algún tipo de problema, no sé si de recesión económica, pero sí de disminución del ritmo de la actividad económica en China. O sea, que se atribuye más o menos una causa. En 2019, por ejemplo, antes del COVID,
teníamos los aranceles de Trump. Todo el 2019, las correcciones que vimos en el 2019 fueron atribuidas a aranceles de Trump y a la respuesta de China. O sea, más o menos era una causa puntual, a veces tal vez dos causas. Entonces, claro, normalmente en una corrección empieza la baja del mercado, los inversores se empiezan a preocupar, algunos se contagian del sentimiento inversor y empiezan a vender, también preocupados de que esto pueda ser algo mayor. Aparecen los artículos periodísticos, aparecen los análisis tratando de explicar qué es lo que está sucediendo en el mercado, por qué están bajando las acciones. Generalmente son una o dos causas. Llega un momento, obviamente, que los inversores, cuando pasan un mes, 2 meses, generalmente, como ya habíamos visto en informes anteriores, duran 3 meses las correcciones. Obviamente que a medida que va pasando el tiempo, los inversores de a poco se van dando cuenta de que están exagerando, de que las causas a las cuales atribuyen la baja de precio no ameritan tanta preocupación, porque no son capaces de llevar a Estados Unidos o a los países desarrollados a una recesión. Entonces, cuando ya se van dando cuenta de que ha habido una exageración, empiezan a tomar las bajas como oportunidad de compra, y ahí eventualmente, cuando el sentimiento inversor cambia, la corrección termina. Eso es lo que normalmente pasa en una corrección. ¿Qué es lo que estamos viendo ahora en esta corrección puntual? Es que no hay una, no hay dos, sino que hasta el momento he contabilizado 6 causas simultáneas que están concurriendo en este contexto de mercado para generar esta corrección de mercado. Podría incluso decir que son 7, pero 2 de ellas derivan de la invasión a Ucrania. Entonces puedo decir, a ver, primera causa a la cual se le atribuye esta corrección, obviamente la invasión a Ucrania, que provoca principalmente 2 cosas: aumento de los precios de los alimentos y aumento de los precios de la energía, principalmente petróleo y gas, pero también de otros commodities industriales. Por ejemplo, el gas neón. El gas neón es un gas que se utiliza para la fabricación de chips, de semiconductores. Y una gran parte del gas neón que se fabrica, que se produce en el mundo, viene de Ucrania. O sea que ahí obviamente hay una preocupación de qué es lo que podría llegar a pasar con la producción de semiconductores si la guerra de Ucrania se prolonga. Entonces, la guerra de Ucrania trae muchísimas repercusiones, principalmente en alimentos, en commodities de energía y en commodities industrial. Obviamente que, segunda causa, la Fed está subiendo tasas de interés y se espera que las vaya a seguir subiendo. Tercera causa, la Fed está reduciendo su hoja de balance, o sea que está quitándole demanda a los bonos del Tesoro de Estados Unidos, lo cual retroalimenta la suba de tasas, porque la suba de tasas de la Fed hace subir las tasas de corto plazo, pero la reducción de la hoja de balance de la Fed hace subir las tasas de largo plazo. Entonces, como ya sabemos, a mayores tasas, obviamente que el financiamiento se complica, o sea, es más difícil el acceso al financiamiento, y obviamente que las valuaciones de las empresas, como siempre se dice, como son flujos de fondos descontados a una tasa de interés, cuando sube la tasa de interés, la gente tiende, para mí erróneamente, a creer que porque suben las tasas de interés van a bajar sí o sí los precios de las acciones. Ya lo hemos visto muchas veces en estos informes, eso no es así. Que suba la tasa de interés del bono a 10 años no implica que necesariamente van a bajar las acciones, pero en el imaginario colectivo, en el común de la gente que opera en bolsa, el mito de que van a subir las tasas de los bonos a 10 años y eso va a hacer caer las acciones sigue estando vigente. Cuando uno ve los datos ve que no es así, pero bueno, en el imaginario de la gente es así. Entonces esa gente va a actuar en base a esa premisa, y si ven que las tasas de largo plazo siguen subiendo, se van a sentir más motivados a vender las acciones, y eso retroalimenta por supuesto las bajas. Después, cuarta causa, por supuesto, como ya hemos mencionado, las cuarentenas por COVID en China, que por supuesto generan problemas de abastecimiento y interrupciones de cadena de suministro. Lo mismo que venimos diciendo más o menos de 2020. O sea, los problemas de abastecimiento, sobre todo de los materiales que produce China, que son muchísimos, pero por sobre todas las cosas, las interrupciones de las cadenas de suministro, porque hay cosas que se pueden producir en otros países, pero van a China a ser ensambladas, por ejemplo, y ahí se interrumpe, porque si China está en cuarentenas totales en muchas ciudades, se interrumpen las cadenas de suministro y eso provoca desabastecimiento y provoca inflación en algunos casos, porque obviamente a menor oferta aumentan los precios, y en otros casos problemas para que los otros países que continúan la cadena de suministros puedan
continuar con su actividad económica, por lo tanto puede provocar que la desaceleración económica de China con motivo de estas cuarentenas también genere una desaceleración económica en otros países que dependen de insumos chinos. Así que veremos qué pasará la semana que viene, cuando ya China libere las cuarentenas, a ver si efectivamente cuando veamos los datos del PMI de junio, vemos si efectivamente hubo un fuerte rebote de la actividad económica como sería lo esperable. Después, bueno, quinta causa para esta corrección, la inflación en Estados Unidos, por supuesto. Ya era algo que estaba ocurriendo el año pasado, pero todavía se consideraba que podría llegar a ser transitoria, todavía estaba en unos niveles más o menos rondando el 5%, que se considera que son niveles que los países desarrollados se pueden aguantar. Bueno, no solo que no frenó ahí, sino que llegó hasta arriba del 8%, sino que además con motivo de la invasión de Rusia a Ucrania, tal vez no pase que se acelere la inflación, ahora que ya estamos dividiendo contra un número más grande, porque abril fue el primer mes inflacionario del año pasado, pero sí lo que puede pasar es que la inflación va a tardar más en bajar, porque obviamente la invasión a Ucrania presiona los precios de los alimentos, presiona los precios de la energía, y esos son dos componentes importantes de los índices de inflación, tanto en Europa como en Estados Unidos. Entonces, tal vez no veamos una inflación que se acelere desde este punto, pero sí, por supuesto, que va a tardar más en bajar. Entonces, con inflación más persistente, eso genera incertidumbre, y ya hemos incluso visto papers en estos informes que muestran que una inflación cuando se prolonga demasiado en el tiempo, cuando es muy perdurable, destruye el valor de las empresas porque aumenta la base imponible del impuesto a las ganancias y hay un mayor porcentaje de dinero que antes se llevaba la empresa que por motivos de inflación se lo termina llevando el gobierno en concepto de impuesto a las ganancias. Entonces eso termina destruyendo el valor de las empresas. Entonces la inflación, por supuesto, contribuye a que acá haya bastante más incertidumbre y que esta corrección de mercado, bueno, o sea, no solo se haya prolongado más en el tiempo, sino que todavía estamos 5 meses después y no sabemos si efectivamente este fue el final o si veremos algún intento de ruptura de piso durante las próximas semanas. Y por último, la sexta causa de esta corrección, o sea, el sexto factor que está también conviviendo en este momento y que genera incertidumbre, son las elecciones de Estados Unidos. Obviamente, con todo el resto que está pasando, las elecciones de Estados Unidos quedan en un bastante segundo plano, pero a ver, es determinante lo que va a pasar en las elecciones para lo que puede lograr Biden durante la segunda parte de su mandato. Hasta ahora, seamos sinceros, no ha logrado demasiado Biden, no ha logrado pasar ninguna ley que sea muy significativa, pero si la Cámara de Diputados, la Cámara de Representantes, llega a tener mayoría republicana durante los 2 años que le quedan de su mandato, y por el momento las encuestas marcan que así sería, obviamente Biden no va a poder lograr absolutamente nada en su gobierno, y eso es un factor súper positivo para las acciones. Recordemos que el tercer año de Trump, cuando tuvo la Cámara de Diputados con mayoría demócrata, obviamente que le impidió a Trump poder hacer cosas significativas durante la segunda parte de su mandato, pero provocó que el tercer año de Trump las acciones subieran un 31,5%. Así que si la Cámara de Diputados llega a tener mayoría demócrata republicana durante la segunda parte del mandato de Biden, eso va a ser un driver muy positivo para las acciones. Y bueno, teniendo en cuenta que se juegan mucho, los discursos se ponen bastante extremistas, y bueno, y eso genera incertidumbre porque hasta no saber efectivamente el resultado de las elecciones, y teniendo en cuenta que el Congreso de Estados Unidos, el mandato de un diputado son 2 años, entonces el Congreso se destruye y se vuelve a crear desde cero en cada una de las elecciones. Entonces es muy difícil poder hacer los cálculos bien para tener certeza de cómo va a quedar configurada la Cámara de Diputados. Así que toca esperar hasta que estemos cerca de las elecciones, hasta agosto, septiembre, para que ya haya un poco más de certidumbre. Mientras tanto, bueno, está arrancando ya la campaña, ya está bastante, ya desde hace tiempo arrancó la campaña, y bueno, toca aguantar la incertidumbre que normalmente vemos en los años electorales. Entonces, ninguna de estas causas en el estado que está en este momento es lo suficientemente fuerte por sí sola
ni tampoco sumadas para llevar a los países desarrollados a una recesión. O sea, ya lo vimos, o sea, vimos que el PMI marca que las economías de Europa y Estados Unidos continúan creciendo, vimos que las curvas de tasas de Estados Unidos y los países de Europa siguen marcando expectativas económicas positivas y incentivos para que los bancos den crédito con curva de tasa positiva. Entonces, a menos que alguno de estos 6 factores, alguna de estas 6 causas, cambie mucho durante las próximas semanas y se deteriore mucho, por supuesto, no deberíamos esperar que entonces efectivamente venga un mercado bajista, porque ya todo esto está en los precios. O sea, todo, digamos, cada una de estas 6 causas son ampliamente conocidas por todos en el estado que están. Entonces tendrían que cambiar y deteriorarse mucho. Por ejemplo, la guerra en Ucrania, por ejemplo, las cuarentenas en China. Se tendría que haber un deterioro muy grande de estas causas, o no sé, la inflación acelerándose en Estados Unidos, como para que efectivamente esto perjudique más a los fundamentos de las empresas y a los fundamentos de la economía de Estados Unidos y de Europa, para que efectivamente la lleve a una recesión. Entonces, tal como están ahora estas causas, esto es lo que vemos, o sea, ya están descontadas en los precios, se tendrían que empeorar para que efectivamente se dé ese cruce por debajo del 20% y que efectivamente el Standard & Poor's entre en mercado bajista. Pero por supuesto, lo que sí logran hacer estas causas todas juntas es deteriorar muchísimo y muy rápido el sentimiento inversor. Porque claro, al ser tantas causas y tan diferentes entre sí, es muy probable que cada día haya algún tipo de novedad alrededor de la invasión de Ucrania, o la Fed y las tasas de interés, o la inflación en Estados Unidos, o las cuarentenas en China. O sea, al ser tantas las causas, es probable que cada día tengamos alguna noticia con respecto a alguna de ellas, y en el estado en el que estamos es probable que la noticia sea negativa. Entonces, claro, imagínense, es como que es como que yo estoy invertido y en el contexto en el que estoy ahora, todos los días me pegan. O sea, si no te pegan de un lado, te pegan del otro, o te pegan de la parte de China, o te pegan de la parte de la Fed, o de la inflación, o de la invasión a Ucrania. Entonces es como que te van pegando, 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 y así no hay sentimiento inversor que aguante. Entonces, de tantos golpes terminan afectando el sentimiento inversor de mucha gente, que a pesar de que tiene buenas empresas, está comprado en buenas empresas, bueno, es como que cada semana bajas, 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 y ve que empeora la situación en un lado, en el otro, y si esta semana no hubo noticias sobre tal factor, pero sí lo hubo del otro, entonces y es negativo, negativo, y claro, como estamos todos focalizados en las cosas malas que están pasando, se pasan por arriba las partes buenas. O sea, por ejemplo, Snapchat publicó un hecho relevante, podríamos decir, creo que fue esta semana, diciendo de que estaban previendo que su actividad estaba disminuyendo. O sea, estaban preocupados porque veían que la actividad, sus ingresos, la actividad de su industria estaba siendo afectada por la inflación, y que efectivamente ellos notaban que había o sea, que había un deterioro de la actividad en esa industria. Bueno, ¿qué pasó? Obviamente al otro día cayó Snapchat, pero también cayó Google y cayó Facebook, siendo que Snapchat es una empresa de muy baja capitalización de mercado y muy diferente a Google, y por supuesto a Facebook también, pero aún así bajaron. Y claro, eso es tal cual, o sea, es tal cual lo que pasa con el sentimiento inversor tan negativo. Claro, si yo, como hemos visto 2 informes atrás, analizo a Google y conozco la empresa y le hago una evaluación de la empresa y veo que en circunstancias normales, conservadoras, la empresa debería valer $3.000, veo que tengo casi un 50% de margen de seguridad y puedo aprovechar esas oportunidades para comprar, porque digamos, es el mercado que está actuando de manera irracional y me está dando acciones
que valen muchísimo más, de empresas que si yo las conozco sé que valen mucho más, pero no importa, porque lo que importa es dejar de sufrir, es el dolor que me genera estar tanto tiempo comprado y que todo el tiempo aparezcan malas noticias. Bueno, llega un momento que hay gente que directamente por emocionalidad, por dejar de pasarla mal, directamente dice, bueno, la vendo y ni siquiera saben lo que venden. Ahora bien, hace 2 semanas Visa, o sea, también publicó un hecho relevante, así donde, o alguno de los gerentes de Visa, no me acuerdo bien cómo fue, que comentó de que ellos no estaban notando una caída en las transacciones. O sea, uno podría decir, bueno, pero podría ser, o sea, podría ser que los montos, ellos podrían decir que están aumentando los montos y uno podría decir, bueno, pero eso puede ser por inflación. Pero lo que ellos marcaban es que no estaban notando una disminución en la cantidad de transacciones. O sea que según ellos, la cantidad de transacciones con tarjeta de crédito iba acorde a lo esperado. O sea, no era que estaba siendo afectada por potencialmente una recesión económica, por la inflación, sino que ellos decían, estamos notando que la actividad de las transacciones con tarjeta de crédito sigue normalmente y está creciendo. Ahora, esa noticia que es buena, pasa totalmente desapercibida, porque nadie la está mirando. O sea, todo el mundo está focalizado en la parte negativa, y aquello que es negativo se sobreexagera, como lo que pasó con Snapchat, y obviamente que contagió a empresas gigantes como Google y Facebook, pero algo bueno que dice Visa, eso se pasa por alto, porque es como que el mercado está focalizado en otra cosa. Entonces, a ver, para terminar de redondear esta idea, em, a ver, eh, si nos vamos un poco a la teoría, a lo que siempre hablamos acá de los ciclos, de cómo va cambiando el sentimiento inversor, de las correcciones de los mercados bajistas, lo que, lo que hay que tener siempre muy en cuenta es que la aversión al riesgo y el miedo a la pérdida dentro de lo que es un mercado alcista, sobre todo, que es donde estamos ahora, dentro de una corrección, son las que van marcando el ritmo del mercado alcista y la aparición y la profundidad de las correcciones, de las correcciones temporales. O sea, ¿a qué tengo que prestarle siempre mucha atención cuando estamos en un mercado alcista y tengo miedo de que sobrevenga una corrección, o una vez acontecida la corrección, para ver qué es lo que puede pasar y si puede ser una gran corrección o puede ser una corrección muy efímera? Bueno, básicamente a la aversión al riesgo y el miedo a la pérdida, porque la profundidad de la baja y la prolongación en el tiempo que tienen las correcciones de mercado dependen fundamentalmente de dos factores. O sea, por un lado, por supuesto, la gravedad aparente que tienen las causas a las que se le atribuye la baja de precios, que son las que acabamos de ver. Pero por otro lado también está el tema de qué sentimiento inversor era el que imperaba en el mercado en el periodo inmediatamente previo a la corrección de mercado. Y bueno, acá lo que tenemos que decir es que efectivamente se produjo algo así como una tormenta perfecta, digamos. O sea, justamente convergieron dos factores que retroalimentaron esta corrección, esta gran corrección de mercado que estamos viendo. O sea, ¿qué pasó? Sobrevinieron varios factores negativos en un contexto en el que el sentimiento inversor ya venía optimista. O sea, por supuesto, no estaba eufórico, porque la última vez que vimos euforia generalizada en el mercado fue en el año 1999 y principio de los 2000, pero venía optimista. O sea, el 2021 fue un año bastante atípico de los mercados. O sea, el sentimiento inversor estaba optimista y había pequeños destellos de euforia, como lo habré comentado en aquellos momentos, en algunos sectores, pero también en algunos instrumentos. ¿Se acuerdan que antes hablamos de las SPACs, que son estas empresas que eran cáscaras vacías, que entraban a cotizar y subían de manera increíble, porque era increíble que alguien pague por eso? También se vio algo en criptos también, o sea, con el Bitcoin llegando a $60.000. O sea, eso también mostraba, claro, al ser mercados menos regulados, al ser mercados con menos volumen, son están más predispuestos a tener algunos episodios de euforia. Pero además de las SPACs y las criptos, también vimos puntualmente en algunas empresas, o sea, en algunas empresas que el mercado, digamos, consideró como grandes beneficiarias de la pandemia, como Zoom, por ejemplo, o Peloton. O sea, a ver, Peloton, si uno
mira el modelo de negocio de la empresa, es una bicicleta fija con un iPad. O sea, tal vez es muy burdo decirlo así, pero cuando uno mira, y se acuerdan que hemos visto acá cómo tratar de analizar una empresa, la propuesta de valor de una empresa, uno dice, bueno, ¿es copiable esta propuesta esta propuesta de negocio, esta propuesta de valor? Por supuesto que sí, es absolutamente copiable. O sea, no era algo difícil de copiar por la competencia, pero claro, justo en el momento indicado, en el lugar indicado, bueno, se ve que sus ventas aumentaron mucho durante la pandemia, pero era obvio que en algún momento se iba a terminar. Y lo mismo con Zoom. O sea, también Zoom, cuando uno mira la propuesta de valor de Zoom, puede parecer bastante innovadora, pero el Google Meets o incluso el Microsoft Teams hacen exactamente lo mismo, ofrecen las mismas funcionalidades. Así que, nuevamente, digo, ¿qué ventajas competitivas tenían estas empresas para proteger sus ingresos de la competencia? Mi respuesta es que prácticamente ninguna. Entonces eran empresas que subieron muchísimo como resultado de la pandemia, de que fueron directas beneficiadas de la pandemia, pero claramente que obviamente eso en algún momento se iba a terminar cuando la vida volviera a la normalidad, o si no, si esto se prolongaba, lo que iba a pasar, por supuesto, es que la competencia iba a aprovechar los márgenes de rentabilidad, los ingresos que estaban recibiendo estas empresas, e iba a intentar capturar una parte de esa cuota de mercado. Entonces, ahí podríamos decir que hubo un poco de irracionalidad de inversores comprando esas empresas. Con Coinbase pasó lo mismo. O sea, salió Coinbase a, a cotizar y su IPO también subió muchísimo. Y uno mira, obviamente, bueno, Coinbase, a ver, es un exchange de criptomonedas, o sea, no es diferente a lo que hace Binance, por lo tanto, ofrece un servicio comoditizado, o sea, ofrece un servicio que es un commodity, es exactamente el mismo servicio que ofrecen otras empresas como le digo, Binance o casi cualquier billetera que uno puede elegir para obtener criptomonedas. Entonces, no estaba haciendo algo que era difícil de copiar. No estaba teniendo una propuesta de valor que tuviera ventajas competitivas que impidieran que la competencia le quite sus ingresos. Entonces, lo mismo, obviamente que la baja de Coinbase también tuvo que ver mucho con la baja de las criptomonedas, pero bueno, lo mismo, o sea, pero es exactamente el mismo análisis. Lo mismo con Robinhood, o sea, Robinhood, un agente de bolsa con comisiones gratuitas que se utilizaba desde el celular. Vuelvo a llegar a la misma conclusión, o sea, es un producto comoditizado, es un commodity, es exactamente lo mismo que puede hacer Interactive Brokers o Ameritrade. O sea, no está ofreciéndome una propuesta de valor que sea radicalmente diferente a las que ya estaban ofreciendo otras empresas ya consolidadas en todo lo que sea los agentes de bolsa. Pero lo mismo, ¿no? O sea, salió a bolsa, subió muchísimo y después cayó muchísimo. Entonces, estábamos en un contexto del año pasado donde había optimismo en el mercado, con algunos destellos de euforia muy localizados puntualmente, pero no podemos negar que había optimismo y que la gente creía que la cosa iba a mejorar porque las vacunas estaban funcionando, porque la vida estaba volviendo a la normalidad. Entonces llegamos a final del año pasado, principio de este año, con un sentimiento inversor que estaba optimista. O sea, estábamos lejos de la euforia de lo que fue, por ejemplo, 1999 y el año 2000, pero estaba optimista y de repente viene todo esto, ¿no? O sea, empiezan el tema de la inflación, que de repente siguió acelerándose. Obviamente finales de febrero todo el tema de la invasión de Rusia a Ucrania, y bueno, se fueron juntando todas estas causas. Ya todos sabíamos que era año electoral, o sea que ya el factor electoral lo íbamos a tener. Entonces bueno, se fueron juntando. Encima la Fed, por supuesto, después anuncia el tapering también, o sea que también anuncia el tapering y el quantitative tightening, o sea que iba a reducir su hoja de balance, o sea que encima de que iba a empezar a subir tasas, también con motivos de la inflación iba a empezar a reducir su hoja de balance. Entonces como que se empezaron a ir acumulando causas. Y claro, veníamos de un contexto de optimismo, pasar a este contexto, bueno, fue como se juntaron justo las dos causas que pueden provocar que una corrección de mercado se prolongue mucho en el tiempo y que tenga una profundidad como la que ya hemos visto, donde temporalmente cruzó el 20% de baja. Se parece un poco a la corrección que hubo en 2011, o sea, si yo me vuelvo mucho para atrás, que ya la hemos mostrado incluso en informes anteriores, esta corrección que hubo en el 2011, que vemos acá, que duró 5 meses,
que ya la hemos mostrado. Vemos acá, cuando yo me fijo más o menos por acá, el último récord histórico, acá, que obviamente, como ven acá, cruzó también temporalmente, el Standard & Poor's cruzó la barrera del 20% en el día que justo hace piso, pero llegó a 19,63%. ¿Qué pasaba en este momento en el mundo? Bueno, estaba todo el miedo de Fukushima en Japón por el terremoto que había habido y la central nuclear de Fukushima, pero la principal causa, que obviamente eran muchas causas consolidadas en una sola, era el problema de deuda griega, que después se propagó y se convirtió en un problema de deuda europea. Arrancó con Grecia, después ya sabemos que participaron también Portugal, España, Italia, o sea que fue todo un problema que arrancó siendo un problema de deuda griega, que eventualmente se reestructuró en el 2012, pero que después se propagó y terminó siendo un problema bastante más grande de países que estaban con mucha deuda y no podían pagar, no podían refinanciar. Entonces, esta causa que provocó esta corrección de mercado en Europa provocó una recesión. O sea, en 2012 hubo una recesión en Europa. Pero fíjense que acá no provocó un mercado bajista, provocó simplemente, decir simplemente es menospreciarlo porque debe haber sido muy dolorosa, sobre todo en esta baja que vemos acá tan fuerte, debe haber sido muy doloroso estar estos días adentro del mercado. Pero no provocó una recesión en Estados Unidos, no provocó una recesión en China, por lo tanto el planeta en su conjunto continuó creciendo a pesar de que Europa en 2012 entró en recesión, después obviamente se recuperó, pero a Europa por cuestiones propias de la economía de los países europeos es más friccional, le cuesta un poco más recuperarse de sus crisis económicas, pero bueno, vemos que acá en Estados Unidos, a pesar de todo el dolor que debe haber provocado esto, eventualmente el mercado, como vemos acá, se recuperó y el mercado alcista siguió su curso hasta el día de hoy, porque hasta ahora, hasta el momento, no ha terminado. Si omitimos, por supuesto, lo que fue el COVID y lo tomamos principalmente como una gran corrección. Pero a ver, en definitiva, a ver, ¿por qué me interesa explicar bien esto en el informe? ¿Por qué quiero traer a colación estos temas en el informe y ser un poco redundante? Básicamente porque, o sea, obviamente, lo que vamos a aprender de esto, si es una corrección de mercado, vamos a aprender muchísimo. Si es un mercado bajista, por supuesto que también. O sea, este periodo, estos primeros meses de el 2022, este primer semestre del 2022, nos va a traer una enorme cantidad de enseñanzas, pase lo que pase, sea una corrección o sea un mercado bajista. Lo que vamos a aprender es casi una maestría en mercado de capitales comprimida en 5 meses. Entonces, de acá tenemos que sacar muchísimas enseñanzas, porque de acá es donde aprendemos a ser buenos inversores. Y una de las cosas que me parecen que están muy bien para reflejar en este momento, porque se vio claramente lo que está pasando con el sentimiento inversor y cómo va cambiando la forma en la que operamos, cómo veníamos desde el 2021 tranquilos, confiados, y de repente nos empieza a afectar las emociones. Entonces, eso nos tiene que servir para entender cómo va cambiando el sentimiento inversor, pero no solo en el ciclo este que yo les muestro, que es el ciclo que suelo mostrar de cuando hay crecimiento económico y hay mercado alcista, y después cuando hay recesión económica y hay mercados bajistas. O sea, este es el camino básico, digamos, el camino a gran escala, digamos, o sea, a alto nivel. O sea, cuando yo miro cuando yo miro este mercado alcista enorme desde 2009 que viene vigente, yo lo que tengo que ver es este camino desde el pesimismo del 2009, del 2010, hasta el escepticismo del 2011, 2012, 2013, 2014. O sea, porque tardó mucho el inversor estadounidense y el inversor promedio, podríamos decir, en convencerse de que efectivamente esto iba a ser algo perdurable. Calculemos que hasta creo que el año 2013 el Standard & Poor's no logró un récord histórico con respecto al último récord de 2007, sobre todo si lo ajustábamos por inflación. Así que, bueno, o sea, fueron varios años de recuperación que tuvo que tener el Standard & Poor's hasta finalmente poder decir que había superado el récord anterior. Entonces, este es
el recorrido habitual que hace el sentimiento inversor y que podríamos ver nosotros así bien a grandes rasgos. Ahora bien, dentro de cada uno de estos estados generales, obviamente que el sentimiento inversor después se va moviendo mucho más a corto plazo. O sea, dentro del escepticismo puede haber momentos de más optimismo, de más pesimismo. Lo mismo el año pasado, por ejemplo. El año pasado fue un contexto más o menos desde finales de 2020 hasta principios de 2022. Podríamos decir que el mercado, que había, bueno, por causa del COVID, había caído a pesimismo, después volvió rápidamente a optimismo. Eso fue algo bastante interesante de analizar, de cómo rápidamente el mercado venía optimista en 2019, pasó a pesimismo absoluto por el COVID, y con justa razón, y de repente a finales de 2020 ya estábamos otra vez en optimismo, ya había recuperado el sentimiento inversor de 2019, pasando por supuesto por el escepticismo durante lo que fue abril, mayo, junio, julio, toda esa recuperación de las acciones que todavía hacía dudar a muchos porque no teníamos vacunas y todavía había mucha incertidumbre. Eso era escepticismo puro, hasta que llegamos a finales de 2020 y todo 2021, que hubo un contexto de optimismo. Pero aún así, dentro del 2021, como ya lo había dicho, tuvimos algunos destellos de euforia en criptos, en las SPACs, en algunos sectores puntuales y en algunas empresas puntuales, pero también tuvimos momentos de escepticismo y ahí un poco de negatividad en septiembre del año pasado con lo que fue el problema de Evergrande. Entonces, dentro de un contexto general de sentimiento inversor que puede ser optimismo, por ejemplo, el sentimiento se va moviendo. Entonces, uno podría marcar, sobre todo cuando vienen las correcciones de mercado, podríamos marcar 3 etapas que más o menos se van moviendo, van yendo y viniendo dentro de lo que es un mercado alcista, que como suele decir, es un mercado alcista secular, que es un mercado alcista que dura bastantes años. Entonces, podríamos decir, primero, por ejemplo, ¿dónde estamos ahora? O sea, estamos ahora en un contexto donde estamos en medio de una corrección, donde hay solamente unos pocos analistas, unos pocos previsores que empiezan a creer que las cosas van a mejorar. Obviamente, si vienen siguiendo estos informes, yo soy uno de estos que creen que esto está exagerado, que las cosas van a ser mucho mejores que las que están descontadas en los precios. Entonces, esa es como la etapa 1. O sea, estoy dentro de una corrección de mercado, o lo mismo, pónganle el año pasado, también con lo de Evergrande, cuando explicábamos también acá en estos informes, que, bueno, que la causa era exagerada, o sea, que no ameritaba una recesión, así que iba a ser una corrección, que después efectivamente fue una corrección. Entonces, este patrón de comportamiento lo podemos ver repetido en cada corrección de mercado. O sea, primero, obviamente, dentro de la corrección, cuando estamos en la parte más álgida de la corrección, digamos, donde el sentimiento inversor se pone más negativo, pues justamente una de las características que tienen las correcciones es que el sentimiento inversor se pone negativo muy rápido. Entonces ahí nos encontramos con esta primera etapa, donde hay unos pequeños analistas que consideramos que esto está exagerado y que esto es demasiado malo para ser verdad. O sea, lo que está descontado en este momento en los precios de las acciones es demasiado malo para ser verdad, que las cosas van a mejorar y hay mucho margen para sorpresas positivas, teniendo en cuenta que las expectativas que están descontadas en los precios de las acciones no se corresponden con los datos que me marcan que la economía está mejor de lo que descuentan las acciones. Después ya venimos por ahí a una etapa 2, donde las acciones ya están subiendo de nuevo y la mayoría de los inversores ya se da cuenta que hay una mejora que está en marcha. Eso, bueno, ya vamos, por ejemplo, a lo que fue el COVID, ¿no? En el COVID, en el medio del COVID, en marzo del 2020, había personas, por supuesto, que incluso pueden volver a los informes de aquella época, que bueno, fueron informes muy, muy intensos por el momento que se estaba viviendo, pero cuando uno empezaba a ver cómo reaccionaba la Fed, o sea, cómo reaccionaba el gobierno de Estados Unidos, o sea, toda la información que se iba dando y que uno, o sea, que ya lo he explicado en aquel momento, cuando uno decía, bueno, a ver, vamos a suponer que viene el COVID, que las cuarentenas, que todo lo que ya habíamos visto, pero Amazon se va a ver beneficiada, Apple se va a ver beneficiada y así, Facebook se va a ver beneficiada. Bueno, entonces no todas las empresas, obviamente las empresas de cruceros se iban a ver recontra perjudicadas, las empresas de hoteles se iban a ver recontra perjudicadas, pero no todas, no todos los sectores, no todas las industrias. Entonces si uno ahí es selectivo y entiende cuáles son las mejores empresas
y entiende por qué las compra, o sea, cuáles son los fundamentos, las ventajas competitivas de esas empresas, puede aprovechar ese contexto, por ejemplo, lo que fue febrero, marzo del 2020, para aprovechar a comprar empresas que valían mucho más de lo que estaban reflejando sus precios en el mercado. Después, obviamente, cuando el COVID ya se empezó a calmar un poco la situación y la certidumbre empezó a aparecer con las cuarentenas, con la información de las vacunas que estaban en desarrollo, bueno, empezó a haber esa recuperación y eventualmente la mayoría de los analistas de Wall Street, de las personas que invertían en acciones de Estados Unidos, se empezaban a convencer de que efectivamente el piso de marzo ya había sido el piso definitivo del COVID y que la recuperación estaba en marcha. Y después viene una tercera parte, que es cuando todo el mundo llega a la conclusión de que las cosas van a mejorar para siempre, o sea, de que la mejora va a continuar. No sé si decir para siempre, pero sí donde la gran mayoría de las personas que invierten en el mercado están convencidas de que, bueno, de que efectivamente vamos a seguir para adelante, la economía va a crecer, las acciones van a seguir ganando dinero y van a seguir ganando por bastante tiempo. Entonces ese es el momento más peligroso de todo y temo que es un poco lo que veíamos a finales del año pasado. O sea, este optimismo que nos estaba llevando tal vez a ser un poco imprudente, es muy difícil verlo en el momento porque el optimismo te lleva, pero justamente esos son los momentos donde después suelen sobrevenir las correcciones de mercado. Ya sabemos que las correcciones de mercado ocurren en cualquier momento, o sea, pueden ocurrir cuando está en la etapa 2, cuando las personas, cuando la mayoría de la gente se da cuenta de que la recuperación está en marcha, pero todavía queda mucha gente que todavía está muy escéptica. O sea, pueden ocurrir en cualquier momento las correcciones de mercado, pero justamente el peor momento para ocurrir una corrección de mercado es cuando justamente la mayoría de los inversores, el consenso de los inversores está convencido de que esta suba va a continuar, de que las acciones van a seguir ganando, o sea, van a seguir subiendo de precio porque las empresas van a seguir aumentando sus ingresos y entonces conviene comprar y no mirar las valuaciones y bueno, eso lleva a la imprudencia. Cuando eso se generaliza, se prolonga mucho en el tiempo y se potencia, sobreviene la euforia. No teníamos euforia el año pasado, hace 22 años que no hay euforia en el mercado, pero este optimismo ahora en retrospectiva se lo ve claramente. Ahora estamos en el momento contrario, estamos en el momento donde todo el mundo, o todo el mundo no por supuesto, pero la mayoría de los inversores están mirando de manera negativa lo que está ocurriendo en el mercado y hay unos pocos que consideramos que esto está un poco exagerado. Pero bueno, los precios de las acciones se mueven a largo plazo por fundamentos, pero a corto plazo lo hacen por la forma o por la opinión que los inversores tienen con respecto a las empresas. Entonces, los precios de las acciones pueden cambiar por dos razones. Cuando cambian los fundamentos de una empresa, por ejemplo, cuando se publica un balance, o cuando cambia la opinión que la gente tiene sobre la empresa. Entonces, o sea, como siempre, como suele decir Charlie Munger, dice, o sea, a largo plazo los mercados son una máquina de ponderar fundamentos, pero a corto plazo son una máquina de votar, o sea, de votar con las opiniones de la gente, o sea, de lo que la gente opina de las empresas. Y el principal problema que tiene esto es que las opiniones de las personas, de los inversores con respecto a las empresas suelen cambiar de manera muy rápida y de manera muy extrema. O sea, cuando en la vida real nosotros estamos tal vez comprando algún, no sé, ropa, bienes y servicios, o sea, cosas tangibles o servicios, en general nuestras opiniones con respecto a las cosas que compramos, supóngase, no sé, ropa o comida, no sé, cualquier cosas cotidianas, nuestras opiniones con respecto a eso no suelen ir, o sea, a ver, ¿qué es lo normal? Que vayan desde, no sé, el extremo sería quiero tenerlo ya mismo, lo quiero comprar ya mismo, o también puedo decir, bueno, sí, si lo compro mejor, pero tampoco es que me muero por tenerlo, o directamente decir, bueno, no, al final no lo necesito. O sea, es como que tenemos un rango donde podemos ir cambiando, pero no es un rango muy amplio. Ahora bien, en los mercados financieros, yo he visto en 5 meses a inversores decir que una empresa era espectacular y que tenían que tenerla sí o sí en el portafolio, que era una empresa espectacular, que iba a seguir creciendo, a decir 5 meses después que
no la tendrían en el portafolio ni aunque se la regalaran. O sea, es como que el sentimiento inversor es totalmente extremo. O sea, vemos, no sé, empresas como Google, que la hemos analizado 2 informes atrás, que vemos que es una empresa que está barata, pero aún así vemos que el mercado, salvo por esta recuperación que hemos tenido, pero vimos que Snapchat publicó una noticia pesimista y Google cayó casi a $2.000. O sea, parece increíble, parece increíble cómo empresas que hace 5 meses atrás eran tenidas en todos los portafolios, que eran celebradas por los inversores, que todos las tenían en buena estima, de repente 5 meses después son empresas que nadie las quiere tener y que dicen que, bueno, no, que vendamos las tecnológicas y compremos bancos, compremos petroleras, compremos empresas de consumo básico, o sea, migremos de sectores. O sea, es impresionante lo rápido que puede cambiar las opiniones de los inversores, el sentimiento de los inversores con respecto a determinadas empresas. Es sinceramente muy impresionante. Bueno, entonces para concluir, mi mensaje, por supuesto, para ser repetitivo con respecto a todos los últimos informes es, bueno, aprovechemos esto a nuestro favor. O sea, sigamos las estrategias de Warren Buffett, de Howard Marks, de Peter Lynch. O sea, si sabemos más que los demás acerca de lo que valen las empresas porque las conocemos, entonces eso nos permite aumentar mucho las probabilidades de estar del lado correcto de la transacción, o sea, de la compraventa. O sea, ¿qué es lo que me aumenta a mí las probabilidades de estar del lado correcto del trade? Bueno, saber lo que estoy haciendo, saber qué valor estoy recibiendo y cuánto estoy pagando por eso. Me acuerdo, hay unas muy buenas frases de Peter Lynch, y busquen videos de Peter Lynch en YouTube que son excelentes, y están los libros de Peter Lynch en castellano, por lo menos 2 de ellos están en castellano. Y Peter Lynch decía que si invertís $1.000 en una acción, lo máximo que podés perder son $1.000, pero si compraste una buena empresa y la mantuviste en el tiempo, lo que pasa es que podés llegar a ganar 2 veces, 3 veces y hasta 10 veces el dinero que invertiste. Así que no hace falta en este rubro, digamos, en la inversión en bolsa, no hace falta estar en lo correcto todo el tiempo al invertir en acciones. Pero obviamente que sí es importante tener paciencia para esperar a que el valor de las buenas empresas que tenemos en el portafolio se manifieste. O sea, seguramente no todas las empresas que tenemos en este momento en el portafolio van a ser espectaculares en el futuro, pero si hicimos un buen análisis, hicimos un análisis sensato, correcto, y conocemos bien la compañía, y obviamente tenemos paciencia, es probable que entonces alguna de esas empresas termine siendo una excelente inversión en el futuro, y eso puede hacernos una gran diferencia en el portafolio. Pero claro, si una corrección de mercado hace que ya directamente vendamos todo, y bueno, entonces ya tengamos por seguro que esa gran ganancia que podría ocurrir en nuestro portafolio no va a ocurrir, porque estamos saltando de una acción a otra todo el tiempo, y justamente la clave es aprovechar momentos en los que el mercado se pone muy pesimista, comprar empresas a muy buenas valuaciones y después tener paciencia, porque el sentimiento inversor, así como se pone negativo, después se pone positivo, el mercado se recupera y ahí es donde hacemos esas ganancias que nos permiten ganar a los índices. O sea, Howard Marks, que también es un excelente escritor, creo que hay algún libro de él en castellano, excelente inversor, él también decía, estos momentos donde estamos, donde vemos que hacemos valuaciones conservadoras de las empresas y aún así nos dan valores 30, 40, 50% más altos de los que están ahora cotizando en el mercado. O sea, estos contextos son los que nos permiten justamente poder tener grandes rentabilidades en el futuro, habiendo asumido poco riesgo de perder dinero. Pero obviamente, ¿por qué pasa? Y porque estamos yendo en contra del sentimiento inversor. O sea, estamos analizando empresas y actuando de manera racional en un momento donde alrededor nuestro el mercado se comporta de manera bastante irracional. Así que si somos capaces de hacerlo y esto efectivamente es una corrección de mercado, bueno, vamos a tener grandes satisfacciones durante los próximos meses. Así que yo me despido dejándoles las vías de comunicación. Se pueden comunicar por la página web grupocari.com.ar
o enviando un mail a contacto@grupocarey.com.ar.